Apertura y cierre de periodos contables. En el menú SAP seguimos la ruta Finanzas, Gestión Financiera, Libro Mayor, Entorno, Opciones actuales y damos doble clic a la opción Abrir y cerrar periodos contables. Es una transacción larga. La transacción corta, la OB52, la podemos escribir en el cuadro de transacciones y damos Enter. Nos aparece una pantalla en la cual nos indica que en la primera columna el nombre de la sociedad, en la segunda columna el tipo de cuenta, más significa englobar todas las columnas, A de activo, D de deudores, K de acreedores, M de materiales, S de mayor. Nos está mostrando la tercera columna del rango de qué cuenta a qué cuenta. La cuarta vamos a tomar, debido a que lo estamos dejando en blanco, y la cuarta columna con zetas nos indica que estamos englobando todas las cuentas. En la columna del periodo 1 del ejercicio 2003 al periodo 16-2013 está indicando los 12 periodos normales del ejercicio 2013 y los cuatro periodos especiales, ya sea tanto para cargas iniciales, auditorías, entre otros. Del periodo 13 al periodo 16 del 2013 nos está indicando los 4 periodos para cierres de año. En este caso nos está indicando que todos estos periodos están abiertos. Es decir, por ejemplo, si quisiéramos dejar abierto únicamente octubre del 2013, modificaríamos y pondríamos de octubre 2013 a octubre 2013. Por lo cual todas las contabilizaciones que se hagan antes o después de esos periodos, ese mes, no se permitirá su contabilización. Modificamos los datos y grabamos. Nos aparece el mensaje que los datos han sido grabados. Y eso es todo lo relativo a la apertura y cierre de periodos contables.